El organismo, para su funcionamiento, requiere del aporte de los alimentos que contienen los combustibles necesarios con los cuales el organismo obtiene la energía para su funcionamiento. Esos alimentos y las moléculas que están contenidas en esos alimentos son degradadas secuencialmente y progresivamente hasta moléculas más pequeñas, hasta CO2 y agua, de manera que en el proceso de utilización de los alimentos, el organismo forma CO2 y agua y energía, que es un proceso un poco parecido a lo que pasa en las máquinas. Y tal vez si los comparamos podamos comprender mejor este proceso. Esta es una representación de la estructura de algunos hidrocarburos que están presentes en la gasolina. Para la utilización de los hidrocarburos es necesaria la presencia de oxígeno, de manera que la gasolina en presencia de oxígeno y con la aplicación de una chispa se provoca la degradación del combustible hasta moléculas más pequeñas como monóxido de carbono y CO2 y agua, pero en el proceso se libera calor, que es la forma como la energía contenida potencialmente en ese combustible va a ser utilizada para mover la máquina. Los carbonos que están presentes en el combustible se utilizan junto con el oxígeno para formar el CO2. Y el agua se forma con el hidrógeno que está contenido en el combustible y el oxígeno, que es un proceso parecido a lo que ocurre en el organismo, pero en el organismo eso no ocurre así violentamente como en una máquina, sino que ocurre gradualmente y la liberación de energía se produce de forma gradual. En las máquinas, en un automóvil, por ejemplo, el CO2 y el monóxido de carbono que se forman son excretados por el tubo de escape. En el organismo, este CO2 sale por la nariz y el oxígeno necesario para la combustión de los alimentos se obtiene también por la nariz y llega a los tejidos transportado por la sangre y unido a la hemoglobina. Los alimentos que proporcionan los combustibles necesarios para obtener la energía son fundamentalmente las grasas y los carbohidratos. Los carbohidratos los obtenemos fundamentalmente, por ejemplo, de los animales y de la carne, de los vegetales y de la carne. Los vegetales nos proporcionan principalmente almidón y la carne y los alimentos animales nos proporcionan glucógeno. Fíjense que el almidón y el glucógeno tienen una estructura muy parecida. Son polímeros de glucosa, que es un compuesto que tiene carbonos y tiene hidrógeno. Todos los combustibles son moléculas ricas en carbono y en hidrógeno. Además de almidón y glucógeno, nosotros también comemos otro tipo de carbohidratos como la maltosa, la lactosa, la sacarosa, que están presentes en otro tipo de alimentos. Para poder utilizar los combustibles, la glucosa que está presente en los carbohidratos, tiene que darse el proceso de digestión, que no vamos a detallar en este momento. Pero en ese proceso las moléculas complejas se transforman gradualmente en moléculas más sencillas en glucosa. Y es esa glucosa la que va a ser utilizada en la célula para obtener la energía. En el caso de las grasas, nosotros comemos fundamentalmente triacilgliceroles. En el aceite, la mantequilla, la grasa que está presente en la carne, por ejemplo, la grasa está en la forma de triacilgliceroles, que no es más que una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos. Fíjense que los ácidos grasos también son moléculas muy ricas en carbono y en hidrógeno. Si recordamos un poco la molécula de glucosa, vemos que los ácidos grasos tienen proporcionalmente mucho más hidrógeno que oxígeno. Y vamos a ver la importancia, más adelante vamos a ver la importancia que tiene el contenido de hidrógeno de los combustibles para la síntesis de ATP. Las grasas también son
digeridas en el organismo. Tampoco vamos a detallar esto, pero lo importante es que los triacilgliceroles que consumimos con la dieta son almacenados en los tejidos y se van a utilizar como fuente de energía principalmente los ácidos grasos que constituyen esos triacilgliceroles. Fíjense que este proceso se da por etapas. Primero los alimentos son digeridos, se transforman en moléculas un poco más pequeñas, la grasa en ácidos grasos y glicerol, los carbohidratos fundamentalmente en glucosa, aunque también en otros monosacáridos, y las proteínas en aminoácidos. De las proteínas no vamos a conversar porque aunque los aminoácidos pueden ser utilizados para obtener energía, no es su principal función en el organismo. Del glicerol tampoco vamos a hablar fundamentalmente de cómo los ácidos grasos y la glucosa se convierten son precursores para la obtención de energía. Este proceso, como les dije ya, se lleva a cabo gradualmente. Primero ocurre la digestión y después estos compuestos se van a transformar en acetil-CoA, que va a entrar al ciclo de Krebs y posteriormente va a ocurrir la cadena respiratoria. Eso lo vamos a ir viendo simplificadamente, pero poco a poco. La glicólisis es el proceso mediante el cual la glucosa se va a convertir por sucesivas transformaciones químicas en piruvato, es decir, en una molécula un poco más pequeña. Fíjense que la glucosa tiene 6 carbonos y el piruvato tiene 3 carbonos, es decir, que de cada molécula de glucosa se van a formar 2 moléculas de piruvato. Además de ver que se forma el piruvato, importa ver que en la glicólisis se forma también NAD reducido, es decir, una coenzima que más adelante vamos a ver, con átomos de hidrógeno unidos a ella, es decir, se forman coenzimas reducidas. El piruvato ya vimos que son moléculas que tienen 3 carbonos que vienen de la glucosa y tienen, fíjense, átomos de hidrógeno que van a ser transferidos a las coenzimas de oxidorreducción. Aquí se ve que por cada carbohidrato, por cada piruvato que se forma un NAD. El piruvato que se ha formado se convierte en acetil-CoA y en ese proceso de conversión del piruvato en acetil-CoA se forma el primer CO2 con el cual nos estamos encontrando, que es parte del CO2 que se excreta por la nariz, como ya dijimos. Y también se forma una coenzima reducida, es decir, el NAD con 2 átomos de hidrógeno. La coenzima A es la forma como se transportan los grupos acetilo en la célula. De los 3 carbonos que tenía el piruvato, 2 van a formar parte del grupo acetilo que se une a la coenzima A y el otro ya vimos que se libera como CO2. La coenzima A es esta enorme molécula cuya función en la célula es transportar precisamente grupos acilo y grupos acetilo. Es decir, es una coenzima que no interviene directamente en los procesos, sino que su función es transportar, digamos, grupos químicos. Y ahora sí podemos ver que el NAD también es una coenzima, es toda esta molécula cuya función es transportar ya no grupos acetilos, sino átomos de hidrógeno. Recuerden que un átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Cuando una molécula se oxida en el organismo, es decir, pierde átomos de hidrógeno, esos electrones y protones son tomados por una coenzima de oxidorreducción, que antes estaba así oxidada y que ahora va a estar así reducida, con los 2 átomos de hidrógeno. Ya estamos llegando en el caso de los ácidos, de la glucosa, cómo es que la glucosa se convierte en acetil-CoA. Ya vemos que es un proceso que
incluye una serie de transformaciones químicas que hacen que se forme el piruvato, que después se va a transformar en acetil-CoA. En el caso de las grasas, los ácidos grasos también van a ser degradados hasta acetil-CoA. Y ese proceso es gradual. En el proceso que se llama beta-oxidación, se va, hidrolizando el ácido graso en fragmentos de 2 carbonos. Cada vez, 2 carbonos cada vez, y en el proceso también se forman coenzimas reducidas. Se forma NAD reducido y se forma FAD. El FAD, el FAD, también es una coenzima de oxidorreducción que tiene una estructura un poco parecida, diferente al NAD, pero que también su función es unir átomos de hidrógeno. No vamos a distraernos con la estructura de las coenzimas. Esta es una representación de cómo el ácido graso va siendo degradado en unidades de 2 carbonos para formar acetil-CoA. Esta es una representación muy esquemática de la coenzima A. Fíjense que cada vez se va liberando un acetil coenzima A y se van formando simultáneamente coenzimas reducidas. NAD con sus átomos de hidrógeno, antes no los tenía, y el FAD con sus átomos de hidrógeno. Estas coenzimas reducidas que se forman junto con las que se forman en la glicólisis y las que se forman después, que ya lo vamos a ver en el ciclo de Krebs, cuando el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, son las que van a ser finalmente oxidadas en la cadena respiratoria para formar ATP. Entonces, en las grasas ya vimos cómo el ácido graso entonces se convierte en acetil-CoA. Vamos a ver ahora cómo ese acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y qué es lo que pasa en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs no es más que una serie de transformaciones que ocurren para que los 2 carbonos que forman parte del acetil-CoA se liberen como CO2 y que sus hidrógenos sean tomados por coenzimas de oxidorreducción. No vamos a ver los detalles de las reacciones del ciclo de Krebs. Lo que nos importa recordar es que se forman coenzimas reducidas en el transcurso de las sucesivas reacciones del ciclo de Krebs, que no es más que la unión del acetil-CoA con el oxalacetato para que se forme citrato y que sufre una serie de transformaciones en el ciclo y se forman coenzimas reducidas NAD y FADH. Esas coenzimas van a entrar a la cadena respiratoria, ya vamos a ver también resumidamente eso. Pero además, en el ciclo de Krebs se forma CO2. Y este CO2 también va a contribuir al CO2 que se excreta por la nariz en la fase de expiración de la respiración. No son la única fuente de CO2 en el organismo, pero la gran mayoría de las moléculas de CO2 que se excretan por la nariz en la expiración vienen del metabolismo oxidativo, es decir, de la degradación de los combustibles en las células. Esas coenzimas reducidas van a ceder ahora sus átomos de hidrógeno a los componentes de la cadena respiratoria. Y cuando los átomos de hidrógeno pasan a los componentes de la cadena respiratoria, se separa los electrones de los protones del átomo de hidrógeno. Los electrones son transferidos de componente en componente hasta que finalmente son tomados por el oxígeno para formar agua. Y esta es la principal función que tiene el oxígeno en el organismo. Es decir, servir como aceptor de los electrones en la cadena respiratoria, que es el proceso donde finalmente se va a utilizar la energía para la síntesis de ATP, como ya vamos a ver. Entonces, los electrones de las coenzimas reducidas que se han formado en el ciclo de Krebs, en la beta-oxidación y en la glicólisis, son oxidadas en la cadena respiratoria, de manera que los electrones se separan de los protones. Los electrones pasan por los sucesivos componentes hasta el oxígeno y los protones van a ser, liberados en esta parte de la mitocondria y después van a penetrar nuevamente en la mitocondria por la
proteína que sintetiza el ATP, porque cuando los protones regresan al interior de la mitocondria por esa proteína es cuando se forma el ATP. Es decir, que los dos componentes del átomo de hidrógeno, los electrones y los protones, participan en ese proceso de fosforilación oxidativa. Oxidativa porque es oxidación de las coenzimas y fosforilación porque finalmente se va a formar ATP a partir de ADP y fosfato. Esos protones entran otra vez a la matriz mitocondrial, esta es la matriz mitocondrial, a través de ese complejo, esa proteína que se llama ATP sintetasa, tiene otros nombres también, pero no nos importa ahorita eso. Cuando los protones pasan por aquí, entonces se forma el ATP a partir de ADP y fosfato. Vamos a ver esta animación que es un poco rápida, esto que estamos diciendo, ¿no? Fíjense que aquí están las coenzimas reducidas que van a pasar por los diferentes componentes para formar ATP cuando los protones regresen a la matriz a través de esa molécula que sintetiza ATP. Vamos a verlo y después vamos a desglosarlo un poquito. Lo que pasa es que es un poquito rápido. Aquí viene el NAD, los electrones se separan de los protones, se unen al oxígeno, pasan los protones por aquí y se forma el ATP. Lo que vimos fue que el NAD el NAD que estaba reducido, cedió los electrones y los protones a los componentes de la cadena respiratoria. Los electrones van a ser transferidos a los diferentes componentes y los protones van a ser bombeados hacia ese espacio. Y luego esos protones van a regresar por esta vía, es la única vía por la que pueden regresar, y cuando regresan entonces se puede formar ATP a partir de ADP y fosfato. Aquí está una representación de un poco más adelante, ya los electrones están a punto de ser transferidos al oxígeno para formar el agua. Y cuando los protones pasan por aquí, entonces el ADP, esta molécula cambia su conformación y es capaz de unir ADP y fosfato, y entonces se forma el ATP. Vamos a recapitular un poco los electrones y protones que tienen la coenzima reducida, pasan a los componentes de la cadena respiratoria, los electrones, hasta que son captados por el oxígeno para formar agua, y los protones son bombeados hacia el espacio que se llama espacio intermembranoso, y después cuando regresan por la ATP sintetasa, pueden provocar el cambio conformacional necesario en esta proteína para que el ADP se una al fosfato para formar ATP. Vamos a volverlo a ver, porque yo creo que ahora sí se pueden fijar en los detalles de la animación. Finalmente, todo este proceso se realiza para formar ATP, que tiene esta estructura. Tampoco nos interesa, digamos, conocer con detalle la estructura del ATP, solamente me gustaría que vieran que el ATP tiene 3 grupos fosfato y que su capacidad de ser utilizado como molécula de energía es porque puede transferir esos grupos fosfato para activar ciertos procesos en las células. Pero eso lo vamos a ver en otra pequeña clase donde veamos la importancia que tiene el ATP para los procesos celulares. En resumen, lo que vimos fue cómo los alimentos son degradados a compuestos más sencillos. No nos ocupamos de los aminoácidos, pero nos ocupamos de la glucosa y de los ácidos grasos, como esos alimentos, como esos compuestos que vienen de los alimentos son utilizados en la célula para formar acetil-CoA
que entra al ciclo de Krebs, donde se producen coenzimas reducidas que van finalmente a ser oxidadas en la cadena respiratoria con la formación de ATP.